que tenemos de exponer las verdades establecidas por Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta ocasión, hablemos en torno del tema: según al árbol que nos arrimemos, esa será la sombra que nos protege. Gloria al Señor. Porque realmente está dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que démosle gloria a Dios, porque tenemos seguridad plena en Dios. Porque todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros están pronosticados por el Todopoderoso a través de las Sagradas Escrituras. Así que hacemos bien con ser gente que se establece bajo una fe fundamental, viendo en lo que Dios ha dicho a través de Moisés, a través de los profetas y a través de los apóstoles. Entonces, con ese fundamento glorioso, nuestra fe es segura. El ancla de nuestra vida es la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos de siempre, cuando alguien habla, checar que esté de acuerdo a lo que, hablando conforme a lo que está escrito. Es lo que dice el apóstol San Pedro, que hacemos bien de estar atentos a la palabra profética, porque es la que alumbra como antorcha en lugar oscuro. ¿Sí? La palabra profética es la que ya Dios habló y que está escrita. Entonces, vayamos siempre de la mano, como dice el apóstol San Pablo. Dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso hemos de siempre estar al pendientes de en cuanto salgan palabras, alguien diga palabra profética, inmediatamente checar si lo que habla es concordando con lo que digan las Escrituras. Porque dice San Pedro, si alguno profetiza, profetice conforme a las Escrituras. Entonces es maravilloso darnos cuenta de que no podemos salirnos del plan divino de Dios, que son su palabra. Su palabra es el plano, es la constitución de nosotros los humanos cuando en lo que a relación de Dios pertenezca. Hay una constitución que nos da derechos. Por eso en Hebreos está escrito que las promesas de Dios siempre fueron en su tiempo para su pueblo, Israel. Y después en Hebreos dice que nuestro Señor confirmó las promesas que el Padre había dado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, dice en Hebreos que no puede existir herederos hasta la muerte del testador, pues para eso Cristo murió. Amén, para que nosotros tengamos derecho a todas las promesas como las tuvo Israel visiblemente. Palparon las promesas, todos los grandes portentosos milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento superan a los del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hubo portentosos milagros, pero no del nivel de los que sucedieron de parte del Todopoderoso en Israel, su pueblo. Tantos que brote agua de las rocas para que casi cerca de 3 millones, tanto como el que se abre el mar para que pase Israel, tantos como que aparezcan 70 palmeras,
en el desierto, cuando no había nada, estaba un oasis con 70 palmeras. Ahí disfrutaron no solo del fruto, y el fruto alcanzó para todo ese súper gentío. Entonces, el Dios de las portentosas obras, promesas, vino, Él nos mandó a su Hijo Jesucristo, porque escrito está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios mandó a su Hijo para enseñarnos a vivir, a enseñarnos a tratarnos como una familia, porque Él dijo así, dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Entre las enseñanzas que narra nuestro Señor a través de 4 escritores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 el Evangelio a diferentes idiomas y a diferentes grupos. Por ejemplo, San Mateo escribió a los convertidos de los judíos, y Marcos escribió a los convertidos en Roma, y allá había una manera de que ellos pensaban que todo era por adivinación o por limpias o cosas para la sanación. Por eso, así como Mateo escribe el Evangelio dedicándolo a los judíos, presentándoles a Cristo como el Salvador del mundo, así Marcos presenta al Señor Jesucristo como el sanador por excelencia. En vez de que anduvieran haciendo limpias o cosas, dijo: no, el buen sanador, el médico excelente por excelencia en las edades, es Jesucristo nuestro Salvador. Lo presenta como sanador. Y luego Lucas, el cual tiene estos talentos, tenía 4 profesiones. Lucas es el único que no fue judío, escritor de uno de los evangelios, porque él, además de escribir el evangelio, San Lucas, más bien Lucas, porque él no fue apóstol, pero era médico, escritor, historiador y teólogo. Eso era Lucas. Y él dedica, por eso su evangelio es muy explícito, muy rico en el conocimiento, porque él nos da detalles de lo que sucedió a Cristo cuando lo presentan, cuando es presentado, usando cómo fue presentado el Señor cuando tenía la pequeña a los 40 días. Es Lucas el único que nos da la narración, y algunas que los otros no dieron, él se ocupó de completar cosas que aquellos no habían dicho. Y él escribe el evangelio a la iglesia de los gentiles, que por en aquel entonces la central estaba en Antioquía. Ahí fue donde fueron llamados cristianos primeramente. Todos que recibimos ese nombre, cuando nos preguntan: ¿y tú cuál religión tienes?, lo que vamos a decir es: somos cristianos, porque es el nombre que se dio a causa de que el cristianismo de ese tiempo, las señales que hacía Cristo, también las estaban haciendo ellos. ¡Qué bonito es saber verdad! Así que Lucas escribe su evangelio a la iglesia gentil, que la central, la matriz de los gentiles estaba en Antioquía. Después el apóstol Juan escribe el evangelio y lo delinea, presentando a Jesús como el rey venidero, como diciendo:
Él es el que avisa, profetiza que Cristo nuestro Señor va a venir otra vez. Por eso en el capítulo 14 de San Juan dijo: no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. De otra manera os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que hoy ustedes también estén. Ese es San Juan, que dedica el Evangelio a la Iglesia Universal. Los otros tres escribieron, uno a los judíos convertidos y otro a los romanos. El Evangelio de San Lucas es dedicado a la iglesia, a los convertidos que habitaban en la capital del imperio, que era Roma. Y Lucas escribe su Evangelio a la iglesia dedicándosela a los griegos, presentándoles a Jesús como el hombre que sí tenía soluciones, porque los griegos tenían en mente que ojalá llegara algún hombre capaz de gobernar correctamente al mundo para superarlo y llevarlo al éxito. Esa era la mentalidad de los griegos. Y como pensaban que Alejandro era Alejandro Magno, aquel macedonio que surgió y muy jovencito, porque a los 23 años llegó al trono. Lo único que eso duró muy poquito, porque a la edad de 33 años murió, solo duró 10 años. Pero los griegos siempre anhelaban un gobernante que fuera capaz de ser benefactor al mundo entero, a través de un imperio del mundo entero. Entonces el apóstol Juan se dedica a hacerles ver también el que se fue, cuando después que resucita y andó con los discípulos por 40 días, vendrá otra vez y él tomará será el supremo gobernante a nivel mundial, y entonces la paz y la tranquilidad será completa. En otra ocasión hablaremos de lo que sigue, de lo que estoy hablando, pero ahora me determino a hacer una advertencia. Vimos por ahí a una personita que sale con algunas profecías, declarando con una actitud muy autoritativa, pensando que era Dios, según esa muchachita. Ella anunció que mañana martes es 21. Martes 21. Todo el que salga de su casa se va a morir. Entonces, a causa de esto estoy dando este mensaje para responder, ya que dijimos que Dios es el único que ha declarado acontecimientos en el presente y para el futuro. Toda profecía debe estar constatada concordando con lo que digan las Escrituras. Entonces vemos un detalle muy curioso aquí. Por aquí lo anotamos, dejen verlo. Dice: tuvimos la oportunidad de revisar la presentación de la niña y notamos algunas inconsistencias, tales como dice que vio que fue llevada al cielo y vio a una niña, y que esa niña se llamaba Elí. Supuestamente era un ángel y le
que estaba entrevistándola. Dijo, ¿y cómo era esa niña? ¿Tenía alas? Sí, dice, tenía alas. Entonces, los ángeles no tienen alas. Los ángeles, no tienen alas. Ellos son mensajeros de Dios para el bienestar de todos nosotros, los humanos. Porque recordemos que la palabra, el término ángel quiere decir mensajero. Así que esos son los ángeles mensajeros de Dios para darnos protección a los que amemos su nombre y para dar la oportunidad a través de visitaciones con algunos inconvenientes, con algunas plagas, con el fin de que la gente entienda. Entonces, recordemos, los ángeles, primeramente, allá no hay término femenil. Allá hay, por eso el Señor dijo que cuando ya en la resurrección nos vayamos, todos seremos semejantes a los ángeles. No hay dama, no hay varón, todos sois iguales en Cristo Jesús. O sea que el término de los ángeles es semejante a varón, porque siempre se han presentado aquí. Y era una niña vestida de blanco con alas. Y ella fue la que le dijo que diera ese mensaje, que mañana, martes 21, nadie saliera de su casa, porque quien desobedeciera se iba a morir. Entonces, aguas con aquellas cosas que parecen ser, pero que no son. Porque recordemos lo que dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? ¿Gálatas? En Gálatas capítulo 1, versículo 8. Del 1, sí. Escucha, aquí lo tengo. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Recuerden que el apóstol está diciendo, si anunciara otro evangelio que no concuerde a lo que está escrito, sea anatema. Entonces, cada vez que alguien sale con alguna profecía, luego hemos de ir a recurrir a las escrituras a ver qué dice. Entonces, todas esas son actitudes de otro evangelio. Ese no es el evangelio del Señor. Amén. Porque miren, allá en los cielos, los únicos que tienen alas son los serafines. Bendito sea el Señor. Por aquí tengo una nota. Ayúdame a sacarla. Isaías 6, de 2 a 3. Aquí está. Capítulo 6 de Isaías, versículo 2 y 3. Isaías 6, 3, 2, 3. Dice, cuando vio el trono del Señor, dice que vio el profeta, porque tuvo una visión de lo alto. Y dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria a Dios, amén. Entonces, los únicos que tienen alas son los serafines. Y están allá y tienen una reverencia. Cubren de la cintura para abajo, sus pies con dos cubren sus rostros, y con dos volaban alrededor del trono de Dios. Ellos son para darle la honra y la gloria y estar pronunciando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, en esta profecía hay varias irregularidades que no coinciden con lo que está escrito. Entonces, por eso San Pablo está diciendo que si aún nosotros, dice él, como apóstoles, comenzamos a decir otra cosa diferente a la que ya está escrita, o a un ángel del cielo viene y les dice otra cosa, no le crean. Es falsa noticia. Imagínense, todos los trabajadores de agrícolas en el field, todos los trabajadores en el aeropuerto, en las oficinas de gobierno o en las fábricas, hay quienes están ahí dándole mantenimiento a todo lo que hay. Imagínense, todos esos millones a nivel mundial, nuestros pobres campesinos, no solo en este país, sino en todos los países hay campesinos que salen a sus labores. Imagínense con esta actitud de esta persona anunciando que quien salga de su casa mañana se va a morir. Entonces recordemos, dice Jeremías capítulo 10. Mire lo que dice Jeremías capítulo 10. Dice: oíd palabra de Jehová. Ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, pero no tengas temor de ellos, que ni pueden hacer ni mal pueden hacer, menos el bien. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos convidados a confiar en Papito Dios. Este mensaje debe ser para todos los que lo escuchen, para una plena seguridad de que hemos de caminar en una fe fundamentalista. Está dicho por Dios en Isaías capítulo 8, verso 20, dice: a la ley y al testimonio, los que no hablen conforme está escrito, es que no les ha amanecido. Entonces vamos adelante con una fe positiva, porque Dios, en su misericordia, a veces Él mismo permite que vengan plagas con el fin de que los moradores aprendamos y reconozcamos la fragilidad de nuestra humanidad. Por eso es que los seres humanos somos finitos, porque tenemos fin. Porque la dimensión nuestra, somos tercera dimensión de la materia, los seres humanos, y eso se llama finita. La cuarta dimensión de la materia se llaman infinitos, y ahí está el Todopoderoso, y también esa habilidad le ha dado a los ángeles, arcángeles y querubines, y es ese lugar para donde todos los seres humanos vamos, porque en este camino, en este mundo, todos somos transitorios, somos caminantes, peregrinos. Lo eterno
comienza cuando lo humano termina. Así que busquemos pues la plena seguridad y tengamos fe, porque dice el escritor de Hebreos, dice: es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le temen. Dios paga bien. Dios galardona a los que se acercan a Él. No importa que se han sido una regazón en la vida pasada, están hundidos en el pecado. Dios convida con el fin de que se libren de todo eso. Eso mandó a nuestro Señor Jesucristo para brindar salvación con solamente aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque Cristo Jesús nuestro Señor vino y Él lo declaró con firmeza cuando dijo: soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo Jesús es el puente que nos traslada de lo finito a lo infinito. Los seres humanos somos criados por Dios. Lo necesitamos para ser felices desde esta vida. Porque mientras no haya reconocimiento de Dios, ¿saben cuándo va a suceder todo esto y va a seguir pasando? Mientras Satán siga controlando a los que no se arriman a Dios. Porque eso es lo que dice en 1 de Juan 5:19. Nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Escuchen eso. Los que no se han acercado a Dios están bajo el control del maligno. Y luego dice: mas Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, a caminar por donde se triunfe. Los humanos nacimos para Dios y no podremos ser felices. Que Dios los bendiga y los guarde, y a conocer las Escrituras para no ser víctimas de tantos augurios, esas profecías que dan cada rato, como Juan en diferentes tiempos, anunciando que para tal año se iba a acabar y ni les falló. Y luego los testigos dijeron que a 1914 y luego otros cada rato salen. Otros dijeron que en el año en 1970 había una carta de la Virgen de Fátima que esto se iba a terminar. No. Nosotros quedémonos no aceptando evangelios falsos. O sea, la palabra evangelio significa nuevas, como noticias. Entonces, conservemos en las noticias originales, que es la palabra del Dios. Dios los guarde y adelante con Cristo, que la mejor causa es la causa de Dios, porque lo mejor que existe debajo del cielo es la palabra bendita del Señor a través de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, nuestro Señor, que un día no muy lejano, un día de estos, ya hablaremos de esto, sobre escatología en otra próxima enseñanza. Bendiciones del Altísimo para todos los que me escuchan.